El problema que nos proponemos resolver hoy es nuevamente capítulo 1 de nuestra materia. Nos dan una función a trozos. La función es f de x igual a x más 1 para x variando entre menos 2 y 0, en el cerrado 2, cerrado 0, 1 para x en mayor estricto que 0 y menor o igual que 3, y menos 2x más 9 para x mayor estricto que 3 y menor o igual que 5. Nos hacen tres preguntitas, tres nada más. Hallar la expresión analítica de g, donde g es esto que está aquí. Ya reconocen que esto es una integral definida, límite inferior fijo, límite superior una variable de la función f, o sea que g es la función integral de f. Nos preguntan además si existe el promedio de g en menos 2,5 y si aplica el teorema fundamental del cálculo en este caso. ¿Sí? Podemos agregar, ya que está acá, podemos agregar en relación con esta, es y el teorema de valor medio. ¿Aplica? Lo vamos a resolver ambas por el mismo costo, por el mismo precio. Así que ahora vamos a la pregunta A. ¿Cuál es la expresión analítica? Nos referimos a una expresión que tiene, por ejemplo, este aspecto. Esto es la expresión analítica de la función a trozos f. ¿Sí? Expresión analítica. Hay fórmulas, a eso le llamamos la expresión analítica. ¿Está? Pero nos piden la expresión analítica de g. ¿Sí? La expresión analítica de g. Y g es siempre definida por esta integral. Cuando nos piden esto, no nos piden que copiemos esta expresión de g, sino que lo que nos está pidiendo el enunciado es obtener para g una expresión de este estilo sin el símbolo de integral ni de derivada. ¿Ah? Resolver esta expresión y escribiéndola así como está la de arriba de g, análogamente a esta. ¿Ah? Entonces, vamos a primero reconocer el dominio de f. El dominio de f es una porción de la recta real. Una porción de la recta real entre menos 2. Acá voy a marcar el 0, acá voy a marcar el 3 y acá voy a marcar el 5. Esto es el conjunto de valores entre menos 2 y 5, es el dominio. Vamos entonces a reconocer que g puede estar en cualquiera de estos tres g puede estar evaluada en cualquiera de esos tres subintervalos. ¿Sí? Porque, ¿cuál es la dificultad con que yo me voy a encontrar al querer hacer esta integral mediante la regla de Barrow? La dificultad consiste en que f, la expresión de f, es una de estas tres o varias de estas tres en una misma expresión integral. Voy a mostrar lo que quiero decir y voy a empezar por el caso más sencillo. Vamos a suponer, caso 1, que x está aquí, en el intervalo de color rojo, entre, si x está en ese intervalo entre menos 2 y 0, g de x siempre va a ser esto que está acá,
donde ahora voy a reconocer que el dominio donde se calcula f está entre el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, f está encerrado en esta zona que estoy rayando de color blanco. Esta f está entre menos 2, la variable donde evalúo f está entre menos 2 y x. Pero x, dijimos, es menor o igual que 0. Por lo tanto, ¿cuál de las tres expresiones deberé utilizar para evaluar f? Si se cumple en el caso 1 esta desigualdad. La primera, por lo tanto, f de x es x más 1 y f de t deberá ser t más 1. ¿Estamos? Entonces, la expresión de g de x es la integral entre menos 2 y x de t más 1 diferencial de t. Y esta la podemos hacer con facilidad. Es t cuadrado más t entre x y menos 2. Y esto nos da x cuadrado sobre 2 más x menos menos 2 al cuadrado sobre 2 más menos 2. Hago uso intensivo de paréntesis para no equivocarme con los signos. Paréntesis, corchetes. He aplicado entonces de acá a acá, hallé la primitiva. Y de aquí a aquí apliqué Barrow. Por lo tanto, ya sé cuál es la expresión de g, que es este polinomio cuadrático, 1/2 de x cuadrado más x, y ahora hago la cuenta, menos 2 al cuadrado 4 sobre 2, 2, menos 2, 0. ¿Está bien? ¿Está bien la cuenta? O sea que esto es g de x, pero solamente si se cumple que menos 2 menor o igual que x menor o igual que 0. Porque estoy en el caso 1. Vamos a ir al caso 2, que tiene un nivel adicional de complicación. Caso 2. En el caso 2 voy a considerar que x está entre 0 y 3. Voy a graficarlo con un color amarillito. Ahora x está aquí. Caso 2. Nuevamente la definición, o sea, al igual que la vez anterior, la definición para g sigue siendo igual, es la misma. No cambió la definición de g. Nuevamente, g es esto. Esto no va a cambiar en ninguno de los dos casos. Lo que va a cambiar es que ahora tengo que reconocer que esta desigualdad se me transformó así. En vez de 0 a 3. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que t varía de menos 2 a x, atraviesa zonas de diferente fórmula. Por lo tanto, no puedo hacer lo que hice antes, que es reemplazar por una sola fórmula. Vamos a aplicar previamente una propiedad de la integral que me dice que esta integral que está aquí la podré escribir como la suma de dos integrales.
he aplicado la propiedad de aditividad. ¿Para qué me sirve? Para reconocer que en la primera, para t variando entre menos 2 y 0, porque t está encerrado entre estos dos límites, ¿cuál definición aplica? T entre menos 2 y 0, para f. La primera, y ya lo había hecho, es x más 1, por lo tanto f de t es t más 1. Pero para la segunda, ahora sí, t está encerrado entre 0 y x. Está acá t para la segunda integral. Por lo tanto, ¿cuál definición aplica? F de x vale 1, f de t vale 1. Ahora sí. Ahora lo puedo hacer. Esta integral que está acá, la primitiva, ya la calculé. Aplico regla de Barrow. Esto es 0 al cuadrado sobre 2 más 0 menos, esto ya lo calculé antes, es este mismo paréntesis, menos 2 al cuadrado sobre 2 más menos 2. Y todo esto da, en este caso especial, da 0. Por lo tanto, la primera integral da 0 más la segunda, la primitiva, es t entre x y 0 y me da x menos 0, o sea, x. Por lo tanto, toda esta expresión me queda que g de x vale x, pero solamente si x está entre 0 y 3. Y ahora vamos al caso 3. Donde x está entre 3 y 5. X está entre 3 y 5. Ahora, vamos a ponerlo en color verde. X está ahora por acá. La desigualdad de esta ahora se me transformó de nuevo en apariencia algo leve, pero no, tiene un gran impacto. Ahora hay un gran impacto. ¿Cuál es el gran impacto? Que ahora t atraviesa una primera región, luego una segunda región y luego una tercera región entre 3 y x. Por lo tanto, vuelvo a copiar la misma definición de g y la integral entre menos 2 y x, para este caso voy a comprimir la notación, no voy a copiar todo esto, lo voy a cero 3 más integral entre 3 y x. Esta notación comprimida lo que quiere decir es que siempre voy a hacer la integral de f de t de t, pero apliqué aditividad. Para integrar de menos 2 a x, integro de menos 2 a 0, de menos 2 a 0, luego voy de 0 hasta 3, y luego en la última integral iré de 0 hasta x. Utilizando el código de colores de recién, atravieso primero una zona de color rojo, luego una zona de color amarillo y finalmente una zona de color verde. ¿Ah? En la zona inicial ya sabemos que la primera integral la puedo volver a calcular, pero no es ni más ni menos que esta, ya la calculé. Y me dio 0. No hace falta que la vuelva a calcular porque ya lo hice en este apartado. ¿Está? Más esta que está acá. Ahora calculemos la integral entre 0 y 3 de f de t que dijimos que era 1.
1 diferencial de t. Esto es t entre 3 y 0, y esto vale 3 menos 0, o sea, 3. 0 la primera integral, 3 la segunda integral, y nos queda calcular la última, que es la integral entre 3 y x. ¿De quién? De f de t de t. ¿Y quién es f entre 3 y x? ¿Cuál renglón de definición aplica? Está en la zona mayor estricta que 3. Aplica la tercera fórmula, definición menos 2x más 9. O sea que esto es integral entre 3 y x. No puedo poner la variable x, porque al igual que lo hice acá, debo evaluar en t, o sea, donde dice x, reemplazo por la variable t. O sea que, ¿qué pongo acá? Menos 2t más 9, diferencial de t, primitiva es menos t cuadrado más 9t entre x y 3. Esto es menos x cuadrado más 9x menos corchete menos x menos 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado, agrego un paréntesis que no hace falta, más 9 por 3. Esto es 3 por 9, 27, menos 9, 18. O sea que me quedó menos x cuadrado más 9x más 18. ¿Así me quedó? Menos 18, gracias. Gracias. Y le tengo que sumar 0 de esta integral y le tengo que sumar 3 de esta integral. O sea que me queda menos x cuadrado más 9x menos 18 más 3 menos 15. Y esto es g de x, pero solamente si estamos en x estrictamente mayor que 3. Bueno, he obtenido la expresión de g para 3 casos diferentes y ahora armo la expresión analítica de g como una verdadera función a trozos. Respuesta a la pregunta A, la expresión analítica de g es la primera. ¿Qué tengo que poner? Acá. Un medio de x cuadrado más x, ¿sí? Ok, ¿qué sigue acá? X. Ahí. Ok. Y por último, ¿así? Era 15. Y estamos entre... ¿Ahí? Ahí estamos. Bueno, he respondido a la primera pregunta. He encontrado la expresión analítica de g aplicando propiedad de aditividad para poder hacer las integrales, para poder obtener. Sigamos. ¿Existe el promedio? ¿Existe el promedio? ¿Qué era el promedio? ¿Qué era el promedio? ¿No? ¿Nada? El promedio de g en menos 2, 5 es un número que se define, si existe, como la integral entre menos 2 y 5. ¿Me equivoqué, no? Perdón, me equivoqué. Quería poner el promedio de f. Corrijan, por favor, el promedio de
F. ¿Sí? También se puede calcular el promedio de G, pero en este caso particular a mí me interesaba el promedio de F. Así que corrijan, acá me equivoqué, en vez de poner G, en vez de poner F había puesto G. Es promedio de F. ¿Está? Entonces, acá pongo F de T o F de X. También puede ser, no importa la variable. Ustedes saben que no importa la variable que ponga acá, o sí. Puedo poner F de X. Cuando aplico regla de Barrow, la variable que esté acá se va por evaluación. Dividido 5 menos 2. Eso es el promedio. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Ahí está. Gracias. Promedio de F en menos 2, 5 es esa cantidad. ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe este promedio? Y el denominador no tiene que ser 0 para que exista. ¿Es 0? Ok, ahí no hay problema. La integral tiene que existir. ¿Existe la integral? Ok. Bueno, ya sabemos que la integral entre menos 2 y 5 no es ni más ni menos que g de 5 dividido 5 más 2, 7. ¿Están de acuerdo de esto? Esto no es g donde en vez de x puse 5. Esto es lo mismo que esto que está aquí, nada más que en vez de x, ahí, ¿qué dice? 5. Por lo tanto, es la función g evaluada en 5. Si en este momento algo en la cabeza te hace como un ruido muy grande y estás frunciendo el ceño y estás haciendo como finitos los ojos, así, puede ser que algo haya llegado un momento como para reflexionar y conversar con nosotros. ¿Cómo que esto es g de 5? Bueno, si te pasa eso, anotalo y conversá con Manuela, con Luis o conmigo sobre lo que te acaba de pasar. Y preguntá todas las dudas, todo lo que pasa. ¿Ah? Bueno, pero g de 5 es fácil, lo evalúo de acá arriba, ¿no? O sea que es igual a menos 5 al cuadrado más 9 por 5 menos 15 dividido 7. Bueno, este es un número, ¿no? Menos 25, menos 15, menos 25, menos 15, menos 40. Más 45, 5 séptimos. Este es el promedio de F en su definición, en todo el intervalo de definición, en todo su dominio. ¿Qué es esto que está acá? Menos 5. ¿Ah? O sea, no hubo ningún problema. La respuesta es sí, existe el promedio. Esto es la pregunta número B. Sí, la respuesta es sí y el valor es 5 séptimos. Sigamos ahora, agreguemos a la C. ¿Aplica el teorema del fundamental del cálculo en este caso? O sea, ¿se acuerdan lo que decía el teorema fundamental? Entonces, la derivada de esta cosa que está acá es f de x. ¿Sí? ¿Aplica o no aplica? ¿Se aplica o no se aplica? No estoy preguntando si esto es cierto. Esta es la conclusión que nos asegura el teorema fundamental del cálculo en caso de que sea aplicable. ¿Es aplicable? ¿Siempre es aplicable o hay algún caso en que no sea aplicable? ¿Qué debo chequear? Por ejemplo, a mi auto, yo tengo un Toyota azul modelo 2000, 23 años hace que está en la familia. Y el manual dice, póngale nafta. ¿Qué pasa si yo le pongo gasoil? Le pongo euro. Posiblemente el auto sufra algún daño, ¿no? Puede ocurrir. Porque no es el combustible para el cual fue diseñado. ¿Está? Yo te estoy haciendo una pregunta parecida, lógicamente. Acá, ¿vos a esto le podés poner nafta o le podés poner euro? ¿Funciona igual el teorema fundamental del cálculo con cualquier clase de función? ¿O solo funciona con euro o solo funciona con nafta super?
¿Qué condiciones debe cumplir la función f para que esto sea válido? Continua, lo dijimos al principio de esta clase. O sea, f debe ser continua. ¿En dónde? En un intervalo cerrado. En este caso, en menos 2, 5. Perfectamente. Pregunta, ¿es continua f en menos 2, 5? ¿Sí? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabéis? Entonces, ¿por cómo está escrita? Si yo, por ejemplo, acá cambio el 9 y pongo un millón, ¿sigue siendo continua? No. Ah. ¿Es continua o no es continua? ¿Cómo? Pero acá no dice continua a trozos. Acá dice que f tiene que ser continua. Yo estoy preguntando si el menos 5 es continua. Es un tema clásico del curso previo de matemática. Pero acá lo necesitamos, porque si no sabemos distinguir vaca de ternero, chao. Pregunta, ¿esto es euro o es nafta, para seguir con la metáfora del Toyota? ¿Sirve o no sirve? Si es nafta, sirve. Aplica el teorema fundamental del cálculo, si es continua. Si no es continua, no aplica. Eso es lo que me están preguntando. ¿Aplica o no aplica? Sí. Ok. ¿Cómo saben que aplica? No es suficiente para un ingeniero o una ingeniera decir sí. Porque no es una cuestión de creer, es una cuestión de ir y fundamentar tus dichos. Profe, ¿no tenés que calcular los límites? ¿Qué tenía que hacer? ¿Los límites de qué? En los extremos, el 0 y el 3 en este caso. Y si te ¿Ya tienen una idea, por lo que dice el compañero, de que los problemas de discontinuidad solo podrían presentarse en 0 o en 3? Porque fuera de esos puntos son todos polinomios lineales o constantes. O sea, solo hay que analizar dos puntos, x igual 0 y x igual 3, para saber si es continua. ¿Qué era una función continua? ¿Se acuerdan? ¿Qué era una función continua? Límite para x tendiendo a 0 de f de x es igual a f de 0. Esto, definición de continuidad en 0. Y límite para x tendiendo a 3 de f de x igual a f de 3. Si esto es cierto, es continuo en 3. ¿O se olvidaron? ¿Está todavía? ¿Está? Ok, bueno. ¿Es continuo en 0? Ok, ¿por qué? En 0 no, es un punto de pegado entre una función lineal y una función constante. Bueno, ¿quieren hacerlo así de palabrita? Lo hacemos de palabrita, no lo escribimos. Límite por izquierda. Cuando x más 1 tiende a 0, ¿a qué tiende? Cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende x más 1? Por derecha. Cuando x tiende a 0 por valores mayores que 0, ¿a qué tiende 1? A 1. f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? ¿Aplica esta o aplica esta? Arriba. F de 0, perdón. F de 0. Arriba. Ok, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 vale 1 y el límite vale 1. ¿Es continua? Perfecto, es continuo en 0. Vamos al punto 3. Por valores menores que 3, x tiende a 3. ¿Cuánto vale la función por valores menores que 3? 1, tiende a 1. Perfecto. Falta este límite. Por x tiende a 3, por valores mayores que 3. ¿A qué tiende esto? Menos 2. Esto continuo, tiende a menos 2 por 3. Menos 6, más 9. 3. Por izquierda tiende a 1, por derecha tiende a 3. ¿Existe el límite? ¿Es continua? No. No es continua. Por lo tanto, ¿el teorema de fundamental del cálculo aplica? No aplica. Falso. No aplica. El teorema fundamental del cálculo. Perfecto. Vamos al teorema de valor medio. ¿Aplica el teorema de valor medio? ¿No se acuerdan del teorema de valor medio? ¿Qué dice el teorema de valor medio? Vamos a refrescar. El teorema de valor medio me dice que si condición, hipótesis ocurre, entonces
Si esa condición ocurre, el teorema de valor medio me asegura que la integral entre menos 2 y 5 de f de x, diferencial de x, dividido 5 menos menos 2, no solo existe, sino que existe un valor de c, existe un c en el intervalo menos 2, 5, tal que este cociente es igual a f evaluado en c. ¿Se acuerdan de esto? Teorema de valor medio para integrales. Ok. ¿Cuál es la condición para aplicar el teorema de valor medio? ¿Qué tiene que pasar? La misma hipótesis del teorema fundamental del cálculo. El teorema de valor medio se parece al teorema fundamental del cálculo en que la hipótesis es la misma. F continua en menos 2, 5. Y vimos que esta hipótesis no se cumple, por lo tanto, no se aplica el teorema de valor medio. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estar seguros de que esta igualdad vale para algún c. No estamos seguros. Pero bueno, el promedio, que es esto y es lo mismo que está acá, ya sabemos que existe y vale 5 séptimos. Pregunta. Ya sé que el teorema de valor medio no existe, no aplica, no puedo estar seguro. ¿Pero habrá algún c tal que esto valga 5 séptimos? ¿Habrá o no habrá? ¿Puedo verificarlo sin hacer recurso del teorema de valor medio? ¿Puede pasar o no puede pasar? No estamos seguros. ¿Se entiende lo que dice el compañero? Bueno, ahora pregunto, ¿puede pasar? ¿Pasa en este caso? ¿O no pasa? ¿Pasa o no pasa? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Pasa o no pasa? Solución gráfica. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entre menos 2 y 0, x más 1. Por lo tanto, recta dependiente 1. Recta dependiente 1. ¿Está? Podría seguir graficando, podría graficar que esto sigue así. Entre 1 y 3, entre 0 y 3. Y podría graficar algo dependiente menos 2, que ya sabemos que cuando x vale 3, esto vale menos 2 por 3 menos 6, más 9, 3. 1, 2, 3 por acá. Ahí está, y tiene pendiente menos 2. 1, menos 2, algo así es, ¿no? Algo así sería más o menos. Y cuando es menos 5, 2, menos 2 por 5, menos 10, acá 1, ¿no? Este punto es el punto 5 menos 1, y este punto que está acá es el punto 3, 3, 3. ¿Así? Pregunta, con este gráfico, ¿hay algún valor de c tal que f de c valga 5 séptimos? Esta es la gráfica de f. Acá te grafiqué f. ¿Alguna vez f vale 5 séptimos? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el o los puntos donde f vale 5 séptimos? Y gráficamente, ¿cómo sería igualar f de x a 5 séptimos? Los puntos cuyas i's ordenadas valen 5 séptimos. Los puntos que pertenecen a la recta y igual a 5 séptimos. Por lo tanto, estos dos puntos, acá hay C1 y acá hay un C2, hay dos valores de C que verifican esta igualdad.
pero no me lo asegura el teorema de valor medio. Entonces, estamos en una situación donde tenemos una función a trozos. Y función integral también es una función a trozos. El valor promedio existe y vale 5/7. El teorema fundamental del cálculo no se aplica. El teorema de valor medio no se aplica, pero aún así existe un valor de C, en realidad existen dos, donde esta igualdad es válida, pero no el teorema de valor medio. ¿Está? ¿Ustedes tienen la tendencia a confundirse teorema de valor medio con valor promedio? Bueno, si alguno tiene la tentación de confundirse, sepan que son cosas distintas. Una cosa es el teorema de valor medio, que puede aplicar o no, y otra cosa es el valor promedio, que no necesita de que la función sea continua para existir.